Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, nació solo para vender. A la vez sus hijos nacieron solo para vender. Así sucesivamente hasta que llegaron los estudiantes. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que permita mostrar la cantidad de dígitos de un número cualquiera. Cantidad de dígitos o de cifras. Así, por ejemplo, entonces, si tenemos el número 670, la cantidad de dígitos será de 3. Si tenemos, por ejemplo, el número 1550, la cantidad de dígitos será de 4. Planteamos la solución en un programa de 14 líneas. En la línea 4, ahora una variable número, le vamos entonces a asignar el casting o la conversión forzosa a entero de lo que el usuario nos ingrese, ¿sí? Entonces observe la función input y entre comillas el mensaje, favor ingrese un número a calcular la cantidad de cifras. Ese método de input lo que hace es tomar un valor de entrada por parte del usuario. Este valor lo vamos a convertir a entero, como se observa en la línea 4. Mire que todo esto va entre paréntesis y antepuesto a la palabra int. Recuerde que una conversión forzosa es pasar de un tipo de dato a otro tipo de dato. En este caso vamos a pasarlo al tipo de dato entero y lo asignamos a una variable llamada número. Recuerde que en Python las variables no se declaran. En este caso, como la variable toma un valor numérico entero, ya la variable será de tipo entero. En Python las variables se declaran según el valor que tomen por primera vez. En esta línea 4 se termina con punto y coma. Recuerde que en Python esto se puede obviar, ¿sí? Podemos programar sin necesidad de terminar las instrucciones con punto y coma. Python ya reconoce esto como una instrucción diferente a otros lenguajes en donde sí es obligatorio. En la línea 6 a una variable contador le vamos a asignar 1. Igualmente, observe cómo le hacemos un casting a entero, es decir, ese 1 lo pasamos a entero y se les llevamos a la variable contador. ¿Eso para qué? Para que la variable contador ya sea de tipo entero. Y como vamos además a hacer operaciones aritméticas con esa variable de contador, entonces pues es necesario que se reconozca como una variable tipo entero. Igualmente con la variable control, se inicializa a 10 y obviamente se le hace el casting. Mire entonces cuál va a ser la lógica de este programa, muy sencilla. En matemáticas existen números mágicos, ¿sí? El 9 es uno de ellos, etcétera. El 10 es un número mágico también. Es mágico porque permite determinar pues qué cantidad puede representar determinado número, ¿sí? Así por ejemplo, si el número es menor a 10, quiere decir que es un número con un dígito. Pero si el número es mayor a 10, quiere decir que va a representar un número con más de 2 dígitos. Y si es mayor a 100, sabemos con certeza, mayor o igual a 100, sabemos con certeza que va a representar un número con un mínimo de 3 dígitos. Y si es mayor o igual a 1000, va a representar un dígito con mayor o igual a 1000, va a representar un dígito con un mínimo de 4 dígitos. Y así sucesivamente. Entonces, para saber cuántos dígitos tiene un número, simplemente esta variable control que inicia en 10 la vamos a ir multiplicando por 10. Mire cómo a través de una condición preguntamos que mientras esa variable control que se va multiplicando de 10 en 10 es menor al número que el usuario ingresó, entonces podemos ir sumando esa variable contador de 1 en 1, ¿sí? Y así entonces ir sabiendo la cantidad de dígitos que tiene determinado número. Entonces entre las líneas 9 y 12 encontramos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso, while control menor o igual a número, dos puntos. Es decir, mientras la variable control sea menor o igual a número, va a ingresar al ciclo. Mire esta instrucción como termina con 2 puntos. Esto le va a decir al compilador que las siguientes líneas de código harán parte de un ciclo.
¿sí? Es decir, estarán dentro de este ciclo while o estructura repetitiva. Algo importante también que debe mirar es cómo en Python nos maneja bloques de líneas de código por llaves, sino por tabulaciones. Observe cómo la línea 11 tiene un tabulador, la línea 12 tiene también otro tabulador, es decir, un espacio largo con respecto a la línea 9. Todas las líneas que tengan un tabulador debajo de un ciclo o estructura repetitiva for o while, o debajo de una sentencia condicional, o debajo de una clase con programación orientada a objetos, todas esas líneas que tengan tabuladores van a ser parte de ese ciclo for, de ese ciclo while, de esa sentencia condicional, etcétera, ¿sí? En este caso vemos como las líneas 11 y 12 están dentro del ciclo while, pero la línea 14 no tiene una tabulación con respecto a la línea 9. Luego el compilador va a reconocer inmediatamente que ahí se cierra el ciclo while. Mire que no se usó ni llave de apertura ni de cierre, no. Él va a reconocer por medio de la tabulación que ahí se cerró. Y que las líneas 10, 11 y 12 están dentro de ese ciclo porque tienen tabulación. Ok, entonces línea 11 incrementamos la variable contador, a contador le asignamos contador más 1. Y línea 12 a la variable control le asignamos lo que tiene la variable control por 10. Aquí estamos entonces efectuando la lógica que indicamos. Esa variable contador va a ir contando cuántos dígitos va teniendo determinada cifra. Y ese control se va a ir incrementando de 10 en 10. Entonces, supongamos que el número leído sea 2600. 2600. Sabemos que cuántos dígitos va a tener. 4. Pero entonces control empieza en 10. ¿Cierto? Entonces, control es menor o igual a número, o sea, 10 es menor o igual a 2600, sí. Entonces, contador va a tomar el valor de 1 porque ya lleva un dígito. Luego control por 10, luego control ya entonces va a valer 100, ¿cierto? La segunda vez va a decir 100 es menor o igual a 2600, ingresa porque es verdad, luego contador va a ir a 2, luego lo multiplica por 10 y va a valer 1000, y luego pregunta, control es igual o menor o igual a 2600, va a indicar que sí. Luego contador se va a incrementar en 1, ya va a valer entonces un valor superior y nuevamente se actualiza, ya va a valer 10.000 control, o sea 10.000 es menor o igual a 2600, va a indicar que no, luego se va a salir del ciclo y va a imprimir el mensaje como se observa en la línea 14. La cantidad de cifras del número son en total, entonces lo que arroje, ¿sí? Y mire que contador empieza en 1, no en 0 sino en 1. Bien, entonces mire en la línea 14 esa función print, ese método print lo que hace es mostrar un mensaje por la consola, es decir, por pantalla del computador. Observen esa instrucción print que para mostrar un mensaje en texto, este se va a poner entre comillas dobles. También se pueden imprimir variables, esas variables se separan del texto por medio del símbolo más, es decir, de suma. Y si la variable que se imprime no es de tipo cadena o de tipo string, entonces hay que hacer otro casting a tipo string, porque print es un método que imprime solo texto. Como en este caso las variables número y contador son de tipo numéricos, hay que pasarlas a tipo string. Entonces lo hacemos así, las encerramos entre paréntesis y le ponemos las letras str de string, y así se imprimen. Esta fue la tutoría del ejercicio, realizar un algoritmo que muestre la cantidad de cifras de un número cualquiera. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.